La historia bíblica de Elías y Eliseo se encuentra en ambos libros de los reyes del Antiguo Testamento. Son dos de los profetas más destacados en la Biblia, ayudando en la restauración de Israel durante un periodo de gobernantes malvados. En Primera de Reyes, capítulo 17, Elías es presentado como el vidente que predijo una sequía de 3 años en Israel. En ese momento, Israel estaba gobernado por reyes corruptos cuyos caminos malvados trajeron la sequía de Dios sobre la tierra. Elías, que vive en el desierto, es salvado por Dios cuando los cuervos le traen comida en medio de la sequía que él predijo. Luego, Elías va a la casa de una viuda y su hijo, donde Dios ha prometido proveer alimentos hasta que termine la sequía. La historia continúa cuando Elías enfrenta al malvado rey Acab sobre ser la fuente de los problemas de Israel en el Monte Carmelo. Elías desafía a Acab a una batalla entre su deidad Baal y el Dios de Elías. El desafío consiste en ofrecer sacrificios a sus respectivas deidades y ver quién puede iniciar un fuego para demostrar su divinidad. Los profetas de Acab oran a Baal durante horas, pero no sucede nada. Cuando llega el turno de Elías, audazmente empapa el sacramento en agua para demostrar su confianza suprema en Dios para iniciar un fuego a pesar de estar mojado. La sequía terminó después de la victoria de Elías sobre los profetas de Baal cuando llamó fuego del cielo. Cayó lluvia y Elías huyó de la malvada reina Jezabel, quien había jurado matarlo. Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando Elías llegó al monte Horeb, escuchó la voz de Dios, diciéndole que ungiera a 2 reyes y a Eliseo como profeta. Eliseo se unió rápidamente a él después de hacer esto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19-21. En Segunda de Reyes, capítulo 1, Elías invoca fuego del cielo para matar a 2 grupos de 50 hombres enviados por el rey. El tercer grupo de hombres fue dirigido por un comandante que rogó por misericordia y fue perdonado. Elías predijo que el rey moriría de su enfermedad, una predicción que pronto se cumplió. En Segunda de Reyes capítulo 2, Elías y Eliseo cruzaron el río Jordán en tierra seca, y Eliseo, sabiendo que Elías pronto moriría, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Luego, Elías fue llevado directamente al cielo en un carro de fuego. Eliseo tomó el manto de Elías y lo usó para cruzar el Jordán en tierra seca por segunda vez. Se le dio la doble porción que había pedido y realizó numerosos milagros en Israel, incluyendo convertir agua mala en agua limpia, multiplicar el aceite de una viuda para llenar muchos jarros y resucitar a un niño muerto. Toma prestadas vasijas de todos tus vecinos, incluso vacías, no tomes pocas, y cuando hayas entrado, cierra la puerta tras de ti y tus hijos, y vierte en todas esas vasijas, y aparta las que estén llenas. Entonces ella se fue de él, cerró la puerta tras ella y sus 2 hijos, que le habían llevado las vasijas, y ella vertió. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo: «Tráeme aún otra vasija». Y él le dijo: «No hay más vasijas». Entonces el aceite se detuvo. Entonces ella fue y lo contó al hombre de Dios. Y él dijo: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos viviréis de lo que quede». Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32-37. Y cuando Eliseo entró en la casa, he aquí que el niño estaba muerto y puesto sobre su cama. Entró pues y cerró la puerta tras ellos 2 y oró al Señor. Luego subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y sus manos sobre las manos de él, y se tendió sobre él. Y la carne del niño se calentó. Entonces él volvió y caminó de un lado a otro por la casa, y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Llamó a Gehazi y dijo: «Llama a esta tsunamita».
Entonces él la llamó, y cuando ella vino ante él, él dijo: «Toma a tu hijo». Ella entró y se postró ante él, y tomó a su hijo y salió. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32-37. Elías y Eliseo eran muy respetados tanto por los de la escuela de profetas, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38-41, como por los gobernantes de su país, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38-41. Y Eliseo volvió a Gilgal, y hubo hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban sentados delante de él, y él dijo a su criado: «Pon la olla grande y haz una sopa para los hijos de los profetas». Y uno salió al campo a recoger hierbas y encontró una vid silvestre, y recogió de ella calabazas silvestres, llenó su manto de ellas, y vino y las cortó en la olla de la sopa, porque no las conocían. Así que sirvieron a los hombres para comer, pero sucedió que cuando comieron de la sopa, gritaron diciendo: «Hombre de Dios, hay muerte en la olla», y no pudieron comer de ella. Pero él dijo: «Entonces traed harina». Y él la echó en la olla y dijo: «Sirve para la gente y que coman». Y no hubo más daño en la olla. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38-41. Durante un periodo oscuro en la historia de Israel, su influencia provocó un despertar entre algunos israelitas durante los reinados corruptos de Acab y Jezabel. Dios confió la responsabilidad de la justicia a Elías y Eliseo. La historia de Elías y Eliseo puede ser el ejemplo más obvio de mentoría en la Biblia. Revela mucho sobre los roles del protegido y del mentor. En su primer encuentro con Elías, Eliseo está dispuesto a renunciar a su trabajo, su familia y la vida que ha construido hasta ahora para seguir a un hombre que le ofrece mentoría. Sacrificó sus bueyes y destruyó el yugo, donando las ganancias a su comunidad. Esto es similar a vender un negocio y hacer una fiesta con las ganancias. La primera lección: antes de calificar para su propia tarea, un protegido debe estar dispuesto a dedicar tiempo a centrarse en la tarea del mentor. Observar la vida de otra persona puede enseñarnos mucho. Podemos aprender de sus hábitos y disciplinas, sus interacciones con otros e incluso sus defectos. Si no se hubiera ofrecido primero como siervo a Elías, habría seguido siendo un agricultor y nunca habría realizado los asombrosos milagros que bendijeron las vidas de tantos otros. Y Elías le dijo: «Quédate aquí, te lo ruego, porque el Señor me ha enviado a Jordán». Y él dijo: «Tan cierto como que vive el Señor y como que vive tu alma, no te dejaré». Y ambos fueron juntos, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pusieron en pie a lo lejos, y ambos se pararon junto al Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6-7. Según los estudiosos de la Biblia, Eliseo sirvió a Elías durante 6 años antes de que Elías fuera llevado al cielo. En este momento se le colocó a Eliseo una prueba intrigante. Los profetas de la época eran conscientes de que había llegado el momento de Elías. Elías le dijo 3 veces a Eliseo que se quedara atrás, pero su asistente se negó. Cada vez que otros observaban desde lejos, pero Alicia quería una mirada cercana y personal a lo que Dios estaba a punto de hacer en la vida de Elías. Solo aquel que había perseverado quedó con la porción doble, no aquellos que observaban desde lejos. Un protegido debe estar dispuesto a mantenerse cerca de un mentor incluso cuando sea difícil hacerlo. Y Elías le dijo: «Quédate aquí, te lo ruego, porque el Señor me ha enviado a Jordán». Y él dijo: «Tan cierto como que vive el Señor y como que vive tu alma, no te dejaré». Y ambos siguieron adelante. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Cuando se conocieron por primera vez, Elías colocó su manto sobre los hombros de Eliseo, pero aún no era el momento para que él asumiera el manto del profeta.
Sin embargo, después de que Eliseo demostró ser un asistente fiel, Elías le dejó su manto como símbolo de que era hora de que el hombre más joven cumpliera los planes que Dios tenía para él. En lugar de regocijarse porque había llegado su momento, Eliseo estaba desconsolado al ver partir a su mentor, demostrando que no estaba sirviendo a Elías únicamente para avanzar en su propia carrera. Recogió el manto que Elías le había dejado después de haber llorado. Un protegido debe esperar pacientemente el momento designado para tomar el manto dejado por otros. A menudo se nos hace creer que es responsabilidad del mentor perseguir al protegido, pero este relato bíblico revela que el éxito de Eliseo se encontraba en la búsqueda implacable del protegido hacia su mentor. Puede ser difícil estar bajo la tutela de otro. A veces se nos pide hacer cosas difíciles. Tal vez nuestra percepción del mentor se ve desafiada cuando conocemos la humanidad de alguien a quien admiramos. Sin embargo, la recompensa es grande para aquellos protegidos que perseveran a través de estas dificultades hasta el día en que el testigo es claramente pasado a ellos. La buena noticia es que Elías nombró a Eliseo como su sucesor. La mala noticia es que no ha sucedido nada significativo en los últimos 10 años. Eliseo pasó de ser el hijo de un próspero agricultor a servir como sirviente de un profeta itinerante. Hizo la transición de una temporada de siembra en el campo a una temporada de siembra en su espíritu. Tú, como Eliseo, debes lidiar tanto con buenas como malas noticias. La buena noticia es que tienes el potencial para ser un líder. La mala noticia es que no sucederá de la noche a la mañana. El liderazgo requiere paciencia y perseverancia, así como servir y sazonar. Cuando recibes un llamado de Dios, es posible que estés ansioso por comenzar de inmediato. Sin embargo, Dios puede llamarte primero a la oscuridad o a temporadas de aprendizaje durante las cuales te sientes insignificante, pasado por alto y no apreciado. ¿Qué haces cuando estás atrapado en medio de la expectativa y la realidad? El ejemplo de Eliseo debería inspirarte a hacer lo siguiente. Primero, darlo todo donde Dios te haya puesto. Segundo, priorizar el propósito de Dios sobre el tuyo. Tercero, hasta que Dios te dé una visión, ayudar a otro líder a llevar a cabo su visión. Si estás en una temporada en la que sientes una desconexión entre el llamado de Dios en tu vida y tu realidad actual, considera los 10 años de preparación silenciosa de Eliseo. Cuando sigues sirviendo con fidelidad, humildad y buenas intenciones, haces espacio en tu vida para que Dios cumpla sus propósitos en ti cuando llegue el momento oportuno.